Para poder resolver una ecuación exponencial, es necesario simplificarla de tal manera que quede como esta que tenemos anotada aquí, donde cada extremo de la igualdad sea una potencia que tenga la misma base, en este caso el 2. Si nosotros tenemos potencias, la única forma de que la igualdad sea igual si tienen la misma base es que los exponentes también sean igual. De lo contrario, las cantidades no coincidirían, por lo tanto sería una desigualdad. Entonces, si se tienen dos potencias que tienen exactamente la misma base y son iguales, lo que eso significaría es que sus exponentes también tienen que tener el mismo valor. Por lo tanto, esos exponentes se pueden eliminar y vamos a trabajar, las bases se van a eliminar y vamos a trabajar solamente con los exponentes. Una vez que cancelamos las bases, se va a formar una ecuación, generalmente una ecuación lineal, con la cual ya se despejará el modo tradicional. En este caso, como el menos 2 se está restando, lo pasamos al otro lado a sumar. Y este sería el resultado de esta pequeña ecuación. Ahora bien, no siempre va a venir ya simplificado. Puede ser que tengamos una ecuación, vamos a tener una bastante similar. En este caso tengamos aquí que 2 a la x menos 2 es igual a 16. En un caso como este ya no podemos eliminar las bases para trabajarlo directamente. Lo que tenemos que tratar es que este 16 se transforme en una potencia que tenga base 2. Por lo tanto, podemos comenzar a probar valores. Para eso pueden ayudarse de la calculadora. Como yo sé que necesito eliminar ese 2, voy a tener que transformar el 16 en una potencia de base 2. Entonces se pueden ir probando valores en la calculadora para ver cuál da 16. 2 a la 2 es solamente 4, entonces no funcionaría. 2 a la 3 da 8 tampoco. 2 a la 4 es 16. Por lo tanto, se puede reemplazar ese 16 por un 2 a la 4. Y ahora, como ambas potencias tienen la misma base, se pueden cancelar y trabajar únicamente con los exponentes. En este caso, despejaríamos el x cambiando el 2 a sumar del otro lado y eso da como resultado 6, que sería la respuesta en este otro caso. Entonces, básicamente lo que se necesita es transformar las ecuaciones en una igualdad de dos potencias que tengan la misma base. Veamos esta situación del ejercicio número 1 que venía en la práctica. Como de este lado tenemos una potencia de base 2, solamente la vamos a conservar. Y luego del otro lado vamos a convertir este 8 en una potencia de base 2 para poder eliminar esas bases que nos dé como resultado 8. Esa potencia es 2 a la 3. Cuando ya tenemos las dos potencias con la misma base y que haya solo una potencia de cada lado como aquí, entonces podemos eliminar esas bases y trabajar únicamente con los exponentes. Este 1 hay que eliminarlo de aquí, por lo tanto se va a cambiar al otro lado a sumar. 3 más 1 da como resultado 4 y este 4 que está multiplicando se cambia a dividir. El resultado de esta ecuación entonces sería 1. En esta otra va a ser técnicamente lo mismo. Vamos a tener 4x a la 2 menos 6x. En la calculadora van a buscar una potencia de base 4 que dé como resultado 16.384. Entonces comienzan a probar valores hasta que encuentren uno que dé ese resultado. 4 a la... Y sería 4 a la 7 el valor aquí. Entonces, reemplazamos el 16.384 por 4 a la 7. Como ambos lados de la ecuación tienen una sola potencia que tiene la misma base, se puede eliminar esa base y trabajaríamos con esta ecuación. La diferencia en esta es que tenemos x a la 2. Esta es una cuadrática. Cuando es una cuadrática, se despeja a 0. Entonces, este 7 lo vamos a pasar al otro lado a restar para que quede igualado a 0.
Y el resto se resuelve, puede ser en la calculadora. También se puede hacer mediante la fórmula general, pero no es necesario para este tema, ya que eso fue evaluado en años anteriores. Entonces, entran a la calculadora al modo de ecuación cuadrática, que es modo de 5 3. El valor de A corresponde al coeficiente numérico de x a la 2, en este caso es un 1. El valor de B es el coeficiente numérico de x, que para este caso es menos 6. Y C corresponde al número solo, que para este caso es menos 7. Y el resultado sería x1 es 7 y x2 es menos 1. Y esos serían los dos resultados que tenemos para esta ecuación. Las cuadráticas no van a salir en el examen, entonces eso no es necesario que lo practiquen, al menos la parte de la calculadora. En el caso del D, tenemos 3, que no olviden que cuando tenemos un número solo, su exponente va a ser un 1. Recomendable anotarlo ahí para que no cometan el error más adelante cuando tengamos que combinar estos dos elementos de la multiplicación en una sola potencia. Aquí tenemos un 9. La idea es que todos tengan la misma base, entonces el 9 lo vamos a cambiar por una potencia de base 3 que nos da 9, la cual sería 3 a la 2. Como el 9 ya tenía un exponente, voy a escribir el 3 a la 2 entre paréntesis y luego agregaré el exponente que teníamos del otro lado, el exponente que ya teníamos. Del otro lado tenemos una fracción, la cual es 3 sobre 27. Como sugerencia, siempre que tengan una fracción, la pueden simplificar en la calculadora y en este caso nos va a dar un noveno. Entonces, vamos a sustituir el 3/27 por un noveno y vamos a trabajar aquí. Ok, cuando tenemos una potencia de doble exponente o la potencia de una potencia, podemos combinarlos en una sola haciendo uso de una de las propiedades de potencia, la cual dice que se conserva la base y vamos a multiplicar los exponentes. Entonces, el 2 que ya teníamos lo vamos a multiplicar con el x menos 2. Del otro lado, ven que tenemos un noveno. Aquí entonces tenemos que hallar una forma de convertirlo en un 9, porque el 9 lo podemos convertir en un 3 a la 2, que nos va a servir para poder cancelar luego las bases. Hay una propiedad de potencia que funciona para intercambiar fracciones. Vamos a tener el 9 arriba y el 1 abajo. Recuerden que el 1 abajo no se anotaría, por lo tanto quedaría solamente el 9, que es lo que estamos buscando. Para hacer eso, recuerden que lo que se hace es cambiar el signo del exponente. Entonces, como el exponente aquí era una x positiva, ahora vamos a tener una x negativa. Y así intercambiamos. El 9 pasa a estar arriba y el 1 estaría abajo, nada más que ese 1 abajo no se anota. Ok, ahora podemos aplicar la propiedad distributiva, que sería multiplicar el 2 con cada uno de los elementos que están dentro del paréntesis. 2 por x va a dar como resultado 2x y 2 por 2 va a dar 4, que por ley de signos queda negativo. Del otro lado, este 9 lo vamos a transformar en 3 a la 2. Ahora vamos entonces a trabajar. Recuerden que no podemos cancelar las bases a menos de que haya una única potencia de cada lado del igual. Como aquí tenemos dos potencias, tenemos que combinarlas. Recuerden que si se están multiplicando potencias de igual base, se puede conservar la base y sumar los exponentes. Entonces nos quedaría 1 más 2x menos 4. Y del otro lado vamos a multiplicar esos exponentes. Entonces quedaría 3. Y como tenemos doble, aquí lo que se hace es multiplicarlos por 3 a la 2 por menos x sería el exponente que tendríamos ahí. Después, como tenemos una suma entre el número y el paréntesis, puede ignorarse el paréntesis y trabajar sumando o restando los semejantes. El 2x no tiene un semejante para sumarse, entonces queda igual. Y el 1 y el menos 4 se pueden sumar dando como resultado menos 3. Del otro lado multiplicamos 2 por menos x y eso va a dar menos 2x. Como ya tenemos una sola potencia de cada lado y ambas potencias tienen base 3, podemos eliminar esas bases y trabajar solamente con los exponentes, que sería 2x menos 3 es igual a menos 2x. Y luego tendríamos que continuar
con lo que es el despeje. Aquí conservamos este 2x, del otro lado hay un menos 2x que cambiaría a sumar. Este menos 3 hay que eliminarlo, entonces pasaría al otro lado. Como aquí no está quedando nada, no se anotaría nada por ahora. Y el menos 3 cambia de restar a sumar. Sumamos aquí estos dos por ser semejantes. 2 más 2 va a dar como resultado 4 y se conserva la x. Del otro lado solo conservamos ese 3 que se tenía ahí. Y luego el 4 hay que cambiarlo, que como estaba multiplicando la x pasa a dividir del otro lado. Y 3 cuartos no se puede simplificar, entonces ese sería todo el resultado de esta operación. Ok, y ahora en esta va a ser técnicamente lo mismo, nada más que esta fracción, si la tratamos de simplificar en la calculadora, no va a ser posible. Entonces vamos a tener que dejarla de esa manera. Vamos a tener que trabajar con una base fraccionaria. Del otro lado, tenemos que transformar este 243 y el 32 en cualquiera en una potencia que tenga cualquiera de estas bases, ya sea el 2 o el 3. Igual, si se les dificulta lo de las potencias, nada más en la calculadora pueden ir probando valores. Hay que trabajar con el 2 y el 3. Entonces voy a empezar con el 2. 2 a la 3 nos da 8, no funciona. 2 a la 5 nos da 32. Ese es el que buscamos. Entonces, donde estaba el 32, ahora vamos a anotar 2 a la 5. Eso quiere decir que la que nos hace falta ahora es la potencia de base 3. Igual empiezan a probar valores y van a ver que 3 a la 5 va a dar como resultado 243. Entonces sustituimos el 243 por un 3 a la 5. De este lado estaríamos conservando todo igual, ya que no hay nada que sea realizable. Y aquí tenemos una fracción donde ambos potencias tienen el mismo exponente. Cuando pasa eso, se puede escribir entre paréntesis y extraer ese exponente. Sería lo contrario, hacer la propiedad de distribuir el exponente en una división. Entonces, como los dos tenían el 5, lo podemos sacar de la fracción y escribir la fracción entre paréntesis. Vean que las bases son casi iguales, pero con una pequeña diferencia. Aquí tenemos el 2 como numerador y el 3 como denominador, y aquí está el contrario. Ahí es donde entra la propiedad de cambiar el signo del exponente. Ok, como aquí está el 5 positivo, si hacemos ese 5 negativo, vamos a tener el 2 arriba y el 3 abajo. Y como ya ambas bases son iguales, las podemos eliminar y trabajar simplemente con los exponentes. Entonces, igual aquí conservamos el 3x. Este 2 como estaba restando pasa al otro lado de sumar. Entonces nos quedaría, en este caso, el x. Luego aquí menos 5 más 2 va a dar menos 3. Y este 3 como está multiplicando se cambia a dividir. Eso lo simplifican en la calculadora y va a dar como resultado menos 1, que es la respuesta de esta ecuación. Luego, lo siguiente que teníamos son problemas que se resuelven mediante la aplicación de ecuaciones exponenciales. Cuando se tiene un problema en funciones, siempre vamos a trabajar de la misma manera. Identifican cuáles son las variables que tenemos. En este caso, ven que tenemos por aquí la t y la p. Entonces, hay que identificar cuál sería cada una de ellas. Adicionalmente, aquí tenemos también otro p. Tenemos p de t y tenemos p sub 0. Cada una de estas variables va a representar una cantidad determinada basado en lo que sería el tipo de variable que estamos trabajando. Si leemos el problema, va a decir que una población de bacterias aumenta exponencialmente con la fórmula, en donde P sub de t es la población después de t horas. Entonces, t va a representar el tiempo y P de t va a ser la población que va a haber después de determinado tiempo. P sub 0 sería la población inicial. Entonces, P sub 0 es la población inicial, T serían las horas que han pasado y P sub T la población después de ese tiempo determinado.
Tenemos aquí dos preguntas. La primera dice, determina el tiempo en que la población de bacterias será de 390.625. Ok, esto es una cantidad que vamos a tener de población después de un tiempo determinado, por lo tanto esto sería P de T. Si se inicia con una población de 625, ok, esto nos está hablando del inicio, esto es la población inicial. Entonces hay que averiguar t y aquí ya tenemos los otros dos variables. Lo único que hacemos es copiar la ecuación tal y como está, reemplazando las variables que ya conocemos. En este caso, en vez de p sub t iría 300, de p de t iría 390.625, que es igual a p sub 0, que para este caso es 625, lo cual tendríamos que multiplicar por 5 elevado a la 2t menos 4. Entonces, con esta ecuación es que vamos a trabajar. Vean que la menor de las bases es 5. Entonces, una vez que tenemos formada la ecuación, se resuelve igual a las que acabamos de hacer. Entonces, el problema, la diferencia es que tienen que sustituirse las variables antes de trabajar, pero técnicamente va a ser lo mismo que las ecuaciones simples. En este caso, la base que tendríamos que trabajar es el 5. Entonces, comenzamos probando exponentes. 5 a la 3, 125, no nos funciona. 5 a la 4 es 625, entonces ya sabemos que este 625 lo vamos a cambiar por un 5 a la 4. Este ya tenía base 5, entonces queda igual. Y lo que nos hace falta es el 390.625. Entonces seguimos probando valores hasta encontrar alguno que nos dé ese número. Y 5 a la 8 dice que sería el 390.625. Entonces ese lo vamos a cambiar por un 5 a la 8. Ahora, ya aún no se pueden cancelar las bases porque del lado derecho tenemos dos potencias. Tenemos que combinarlas en una sola. Y cuando se tiene una multiplicación de potencias de igual base, se conserva la base y se van a sumar los exponentes. Ok, entonces ahora como si tenemos una sola potencia podemos cancelarlos, pero primero voy a hacer la suma que nos queda aquí. En esta podemos sumar los semejantes, entonces sería el 2t no tiene semejantes, nada más se conserva, y 4 menos 4 nos va a dar 0, y un 0 normalmente no se escribe, entonces no habría necesidad de anotarlo ahí. Como ya tenemos las dos potencias con la misma base, podemos eliminarlas, y nos quedaría 8 es igual a 2t. Para despejar ese valor de t, entonces simplemente tendríamos que cambiar el 2 que está multiplicando a dividir del otro lado. Y 8 dividido entre 2 nos va a dar 4. Se puede anotar de una vez el 4. Ok, entonces en este caso 4 sería el valor de t. En el caso de la B, dice determina el tiempo en que la población de bacterias quintuplicará su población inicial. Quintuplicar significa multiplicar por 5. Entonces, técnicamente, la ecuación nos va a quedar igual del otro lado. La población inicial sigue siendo 625 y hay que multiplicarlo por 5 a la 2t menos 4. Eso no va a variar. De este lado donde dice que el número que vamos a colocar es 5 veces la cantidad de la población inicial. Como la población inicial era 625, eso lo multiplicamos por 5 y se obtiene 3125, que sería el valor que colocaríamos de este lado. El procedimiento técnicamente es el mismo. Vamos a ir sustituyendo. Aquí sería 5 a la 4 multiplicado por 5 a la 2t menos 4. Y del otro lado tenemos que buscar qué potencia de base 5 nos va a dar el 3125. Y eso es 5 a la 5. Entonces, sustituimos el 3125 por 5 a la 5. Y el resto va a ser técnicamente el mismo procedimiento. Aquí entonces sumamos los exponentes. Nos va a quedar 5 a la 2t. Y el 4 menos 4 nos va a dar 0, que no se anota. Se pueden cancelar esas bases y nos va a quedar que 5 es igual a 2t. Luego el 5 se divide por el 2 que tenemos aquí y este sería el resultado, que sería 2.5 si lo pasáramos a decimales, que como aquí estamos trabajando con horas sería lo ideal.
Luego, como es un problema, entonces hacen falta las respuestas. La pregunta era determinar el tiempo y el tiempo se da en horas, entonces aquí responderíamos después de 4 horas. Y en la B, la respuesta es 2,5, entonces podríamos decir después de 2 horas y media. Y técnicamente así se resolverían esas ecuaciones. Ok. Y finalmente teníamos este otro problema. Ok, técnicamente trabajamos de la misma manera. Dice, se le suministra a un paciente un medicamento que como efecto secundario genera sueño, por lo que se le recomienda al paciente no retirarse del centro médico en su vehículo hasta que pase el efecto del medicamento. El contenido en gramos que queda de este medicamento en el cuerpo humano después de T horas, ok, entonces tenemos que T son las horas, se modela con la fórmula que aquí no tenemos, ok. Esta C sería el contenido en gramos. Entonces, dice, si se sabe que dicho medicamento pierde sus efectos cuando quedan solamente 20 gramos, ok, este es el número que nos están dando, y los gramos es la C. Entonces tenemos que sustituir este 20 por el C. O menos en el cuerpo, ¿cuánto tiempo deberá esperar el paciente en el centro médico? Entonces, igual nos dieron el 20, ya sabemos que el 20 es C sub T, entonces colocaríamos 20 es igual a 4 por 5 a la menos 0,2 T más 2. Y esta sería la ecuación que hay que trabajar. Esta se podría resolver igual la mano, podríamos resolverla paso a paso como las anteriores, sin embargo, también se pueden resolver en la calculadora. Para efectos del examen, pueden resolver los problemas perfectamente en la calculadora, no hay necesidad de que en los problemas se hagan los procedimientos. Recuerden que para resolver en la calculadora ecuaciones, tienen que anotarla de tal forma que se vea igual en la pantalla como está anotada. Entonces tenemos 20 es igual. Ven que si le damos este igual no va a aparecer en la pantalla, por lo tanto ese no es el que hay que trabajar. Vamos a trabajar con este igual que viene aquí. Como es rosado, se da alfa primero y luego esa tecla y aparece. Lo tendríamos 4 por 5 elevado al menos 0,2 t. Y otra cosa, en la calculadora para resolver ecuaciones siempre se usa la letra X. Entonces voy a cambiar la T por una X más 2. Una vez que la ecuación aparece exactamente igual en la pantalla como estaba anotada originalmente, entonces ahí un error común es que le dan igual, no hay que darle igual. Cuando lo tienen ahí, lo que se hace es darle la tecla Shift, luego la tecla Calc y ahí le van a dar igual. Si nos esperamos, dice que el resultado va a ser 5. Cuando lo están haciendo en la calculadora, normalmente tarda unos segundos con la pantalla en blanco mientras hace el cálculo. Entonces, el resultado en este caso dice que sería de 5. Entonces, para efectos del examen, en la parte de los problemas tienen que aparecer tres cosas. La ecuación donde hicieron la sustitución, que sería esto primero, luego el resultado que se obtuvo y finalmente la respuesta. La pregunta era cuánto tiempo debe esperar el paciente en el centro médico, entonces la respuesta sería debe esperar 5 horas. Ok, esas son las tres cosas que deben aparecer. Si alguien lo quiere resolver paso a paso, no hay ningún problema, pero mínimo tienen que aparecer estas tres cosas. La ecuación inicial donde se hizo la sustitución, el resultado de la ecuación y la respuesta. Ok, y técnicamente esto era lo que venía en el folleto de lo que correspondía a lo que son los cálculos de ecuaciones exponenciales. Recordar que en la página 5 están las propiedades de potencias. Son estas 9 aquí que deben memorizar para poder eh, resolver las ecuaciones. La idea siempre va a ser, estuvimos trabajando aquí, aplicar propiedades de potencias hasta que tengamos de cada extremo de la igualdad
una sola potencia que tenga la misma base. Esa base la pueden cancelar para ya trabajar con la ecuación lineal resultante.